Bienvenidos al podcast Paul McCartney Soul the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sótano Nerd, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. Así es, ya estamos al mes de julio. Bienvenidos a este podcast de Paul McCartney Soul the Best. El día de hoy corresponde al 21 de enero de 1969. Un martes. No se menciona en ninguna de las fuentes de información el hecho de que Harrison fuera a volver. En ese tiempo, lo que sí se sabía es de que de Twickenham se había ido y los Beatles no se habían vuelto a juntar. Entonces hay una publicación en uno de los periódicos donde se habla de eso, el periodista llamado Michael Housego, él menciona el final de una hermosa amistad con George Harrison en una de las fotografías, vestido extravagantemente. Y obviamente se preguntan si en base a estas declaraciones, a esta supuesta entrevista y esta nota, ellos pudieran demandar al periódico o al periodista, a lo cual Derek Taylor, que era el encargado de prensa, dice, bueno, pues no se puede porque no ha dicho nada que no sea cierto. Y pues bueno, ellos están ahí como que dándose cuenta de que todo lo que hagan los Beatles está siendo observado. Pero aquí vengo a lo siguiente. Es por eso que nosotros debemos tener siempre un juicio crítico acerca de las cosas. La prensa, acuérdense que es un negocio más, busca vender, busca engañar cuando es posible, busca manipular también cuando es necesario. Y aquí era lo que estaban haciendo, porque desde siempre, desde que los Beatles lograron el estrellato, la pregunta era, ¿cuándo se van a separar? Y era una constante, ¿cuándo va a explotar la burbuja? ¿Cuándo van a estar separados? ¿Quién se va a lanzar de solista? ¿Por qué los Beatles siguen? ¿Cuándo van a tener su primer fracaso? Siempre estaban esperando eso. Y lo curioso es de que, como sucedió más adelante, ya estamos cerca del final de los Beatles, la pregunta siguiente era ¿cuándo se van a volver a juntar? Es decir, siempre esperando lo peor, siempre prediciendo o proponiendo lo peor. Es una de las cosas por las cuales es importante siempre estar informados de primera fuente o buscar la información de primera fuente y no creer todo lo que se ve a la primera o estar solamente en una fuente de noticias. Y sobre todo el no caer en ese juego, ¿no? Si una banda está bien, y los Beatles lo hacían bien hasta cierto punto, tomaban a broma este tipo de comentarios y este tipo de cosas, pero obviamente es tanta veces la presión que ellos también dejan que entre en el seno del grupo que acaba afectándolos. Y muestra de esto es eso que sucedió con George Harrison, donde ya estaba cansado de los Beatles. John Lennon también, porque aquí es la primera ocasión donde se le menciona que si quisiera hacer la introducción de los Rolling Stones hacia lo que es el Rock and Roll Circus,
Y bueno, aquí aclaro también, esto es en cuanto a la prensa amarillista, ¿verdad? Hay también buena prensa, hay buenos periodistas, hay buenas notas, pero la prensa amarillista precisamente se encarga de esto. Y al ver que John Lennon estaba participando en algo de los Rolling Stones sin el resto de los Beatles, ya también estaban queriendo separar a los Beatles. Ellos no sabían, eso sí, es algo que los Beatles mantenían bien en secreto. No sabían que los Beatles estaban ensayando lo que sería su nuevo álbum, pero ante las dificultades que se presentaron, ese nuevo álbum pasaría a ser el último y no el siguiente, que todos sabemos poco a poco que Abbey Road fue el último en salir, pero no fue el último en grabarse. Entonces, fue el último en grabarse, pero no el último en salir. El que salió después fue Let It Be, por las situaciones del desinterés que tenían, pero ya lo veremos más adelante, ahorita no nos adelantemos. Aquí Paul empieza a leer esta noticia acerca de los problemas, ¿no? que tuvieron, y decían que por qué seguían ellos juntos, por qué los Beatles seguían juntos y ya después de tantas vacilaciones dejaron de presentarse, dejaron de hacer cosas juntos en vivo. Entonces, ¿para qué seguían juntos? ¿Por qué estaban ahí? Quizá el interés económico era lo que los movía. Decían que como individuos tenían gran talento, pero pues que obviamente su capacidad para ganar grandes cantidades de dinero, bueno, pues ya no estaba ligada a sus presentaciones como grupo, sino más bien a lo que hacían. Entonces ya se decía que estaban hartos de ellos porque ya tenían el suficiente dinero como para que seguir juntos, ¿no? Algo que estaba muy que no era basado en la realidad. Pero dice, bueno, que quizá las necesidades económicas pudieran hacer que esos 4 amigos inseparables ahora ya no estuvieran juntos de nueva cuenta como antes. Es decir, todo eran especulaciones. En realidad los Beatles, si tú has visto el documental, sí estaban pasando por situaciones tensas, pero todo esto debido a la situación de la falta de un manager. Y obviamente al faltar el manager que les dijera qué hacer, que se encargara de los negocios, ellos tenían que hacerse cargo de tal cosa, y eso les distraía de lo principal, que era hacer música. Y Paul McCartney era el que llevaba la batuta en mucho de esto, y es por ese motivo que estaban las tensiones, porque él quería o estaba todavía preocupado por la música, mientras que los demás ya no. Una cosa muy cierta es que John Lennon sí quería tocar en vivo, pero no con los Beatles, por lo visto, porque toca en The Dirty Mac con Yoko Ono, Keith Richards, Eric Clapton y no me acuerdo si era el baterista de los Who que estaba ahí. El problema es de que ya no estaban a gusto ellos, en cierta forma, de que Paul llevara el liderazgo. Entonces una forma de protesta era eso que hicieron precisamente. George al renunciar, John al presentarse con otra banda que no fueran los Beatles. Y bueno, Lindsay Hogg ahí saca ese tema en este documental, de que John estaba haciendo también esa presentación con los Rolling Stones, que ahora, bueno, podemos darnos cuenta que no fue un suceso hecho en un solo tiempo, sino que fueron grabados en partes. Se habla de la presentación de Marianne Faithfull y todo ese tipo de situaciones. En fin, todo esto solamente pasa el 21, donde ya George Harrison llega de nuevo a las sesiones de grabación, y están ya en los estudios de aquí de Abbey Road, bueno, en Apple, en el sótano de los estudios de EMI en Twickenham, y ya sienten ellos un ambiente distinto. Eso se menciona al inicio de esta parte de
este 21 cuando llega Ringo y empiezan a ver que desde el día de ayer, que ya viene rondado por ahí, se sentía un ambiente muy bueno comparado con el de Twickenham, que estaba ya muy desgastante. Ya aquí en este lugar estaban un poquito más cerca, menos grande. Entonces este lugar donde ellos ahora, a partir de ahora, estarían ensayando, sería de mucho beneficio para esta siguiente época en los estudios de Apple en Savile Row, al oeste de Londres. Y así termina este episodio del día de hoy, del 21 de enero de 1969.